Quien les habla, Tomás Sir, junto a Efren Osorio, en un nuevo programa de Tiempo de Tomás en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. ¿Qué tal, Efren? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Bien, estamos con hartas dudas, que ya no son dudas existenciales, sino que son dudas constitucionales, dudas con respecto a la forma en que el propio gobierno va resolviendo los conflictos, porque tú hablabas del registro civil, y la verdad es que dejo para después el tema de la Asamblea Constituyente, porque en el registro civil yo veo la amenaza y alegui tan categórico, un gobierno que pone mano dura y cosas como esa contra los funcionarios del registro civil, y sin embargo no vi la misma actitud con respecto a los camioneros. Camioneros que bloquearon la carretera, camioneros que provocaron al gobierno y que sin embargo después el gobierno los recibe en la propia moneda. Van los funcionarios, van los ministros a hablar con los camioneros a las 9 de la noche, fuera del horario de oficina, en horario prime, y los transmiten en vivo y en directo por todos los canales de televisión. Ahí yo no vi mano dura, ahí yo no vi que se cumple el Estado de Derecho, no vi esa actitud que ahora estoy viendo de parte del gobierno frente a los funcionarios del registro civil, que tal como tú decías, efectivamente hay gente que está muy complicada por los trámites necesarios que tiene que hacer, pero sin embargo la deuda que hay del Estado hacia los funcionarios públicos es muy grande. Y los propios funcionarios públicos lo han señalado, en términos de que acá es una deuda y una promesa que se hizo con el entonces ministro José Antonio Gómez, que ahora sigue siendo ministro. Entonces, en definitiva, la palabra empeñada no vale lo mismo cuando son los trabajadores, pero sí la palabra empeñada vale para los que tienen fuerza de la derecha o los propios camioneros. Entonces, en definitiva, uno se pregunta por qué a unos sí y por qué a otros no. Alguien me decía por ahí, es que Nelly Díaz es de derecha, pero es que da lo mismo que sea de derecha la dirigente sindical. Da lo mismo por quien haya votado la dirigente sindical. Lo importante es que está representando a un gran número de trabajadores que todos los días se sacan la mugre, que llevan mucho tiempo, en años de carrera, con sueldos bastante, digamos, si uno lo compara con la empresa privada, son bastante más bajos, más allá del promedio que mañosamente el propio gobierno se encargó de señalarlo, un promedio que ya sabemos cómo son los promedios, donde hay unos poquitos sueldos altísimos y gran cantidad de sueldos bajísimos, y hace que el promedio suba. Es como el viejo chiste, un poema de Nicanor Parra que dice: yo me como 2 marraquetas, tú te comes 0, promedio de marraquetas comidas, 1 por cada uno. Entonces, así de engañosos son los promedios. Entonces, en definitiva, la actitud del gobierno hacia el registro civil me parece una actitud absolutamente un despropósito, una actitud que no corresponde, porque los funcionarios públicos, yo soy un defensor de los funcionarios públicos, hay muchas deficiencias, uno muchas veces alega contra ellos, pero tienen que ver con un modelo que no lo está impulsando. Hay muchos funcionarios públicos a honorarios, por ejemplo, que llevan años y años a honorarios, que no tienen derecho a vacaciones, que no tienen derecho al tema del embarazo y cosas como esas, y sin embargo siguen ofreciendo su trabajo hacia la ciudadanía. Me preocupa eso. Ahora, y con respecto hablamos de eso y después volvemos a la constituyente, que encuentro súper importante. Sí, porque yo estaba pensando que es curioso esto, que el Estado, que es el que se supone que debiera ser el primero en cumplir con la ley, la transgrede gobierno tras gobierno, porque esto ya no es patrimonio de uno solo, en la relación que tienen con los funcionarios públicos. Efectivamente, como tú dices, una enorme cantidad no tienen contrato, están a honorario, viven permanentemente en una situación de inestabilidad. Llegan a fin de año y no saben si los van a contratar el año siguiente. Si se les termina, digamos, su contrato, digamos, pero sus condiciones laborales no tienen finiquito. Decenas o centenas de miles de ellos no tienen ningún derecho, no tienen finiquito, por lo tanto tampoco pueden acceder a un fondo de cesantía. Entonces, la verdad es que llama mucho la atención, y lo que pasa hoy día en el registro civil, tal como tú dices, es lo mismo. El gobierno viene hablando hace rato de que tienen que conversar, empresarios y trabajadores tienen que sentarse de local, tienen que conversar. La huelga misma, evidentemente, no se dice baje la huelga para conversar. La huelga es un mecanismo a través del cual, mientras se está ejerciendo,
se permite y se busca el diálogo que solucione la negociación, que solucione conflictos, eso está incluso regulado. Entonces, que el gobierno utilice la amenaza, que crean que es golpeando más fuerte la mesa que van a resolver las cosas, que crean que es un problema de sacar a la directora del registro civil como si fuera un problema personal de ella y no de cómo está concebido hoy día la relación del Estado con sus trabajadores, me parece que están equivocando el camino. Sí, recordemos que estamos en el programa Tiempo de Tomas, en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y que en este programa los auditores tienen derecho a opinar, a criticar, a proponer, para lo cual después de la pausa que hacemos a las 20:30 horas, los auditores que llamen a los teléfonos 2977-1579, repito, 2977-1579, o al 2977-1580, 2977-1580, aquellos auditores que quieran llamarnos para plantearnos su opinión, para plantearnos su propuesta, para ver si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que estamos conversando. Los micrófonos están abiertos, en vivo y en directo, de modo que podamos ir conversando y dialogando. Pero hay que decir que es la segunda parte, porque si no, después empiezan a llamar los amigos, se entusiasman. Después de las 20:30 horas, después de la pausa, efectivamente vamos a abrir los teléfonos, lo habíamos dicho en todo caso. Ya estaba viendo, sí, pero ya estaba viendo que empezaba a sonar el teléfono, así que bueno repetirlo. Ahora, fíjate que el tema de los funcionarios públicos es re complicado. Yo conozco funcionarias que han quedado embarazadas y tienen derecho al pre y al postnatal, pero no pueden hacerlo con sueldo, porque no son funcionarios contratados, son funcionarios a honorarios, solamente por decir algo. Y tú, tal como tú dices, funcionarios que llevan 5, 8, 10 años con contrato honorario, al término de esos periodos y cuando se lo despiden no tienen derecho a nada. Entonces realmente el aparato público está muy desmedrado, está muy con sueldos demasiado bajos y la función que cumplen es re importante. En los municipios pasa algo parecido, tú fuiste concejal. Así es, desde ahí estoy hablando, efectivamente, pasa algo muy parecido. Está el estatuto administrativo en el caso de los funcionarios públicos y el estatuto administrativo para los funcionarios municipales, que son más o menos parecidos, y entiendo que ahora se está legislando, se está tratando de modificar, pero aún no ha sido modificado. Entonces el Estado es el peor empleador que hay en este país. Quien menos cumple las normas laborales es el Estado. En cualquier parte, en cualquier otra empresa privada, quien cumple una función que tenga jerarquía, que tenga horario y que rinda frente a un jefe, es un trabajador bajo el código laboral y por tanto tiene derecho a todo eso, y si lo están boleteando, corre el riesgo ese empresario de ser demandado. Entonces en el caso del Estado eso no sucede así. Hay una serie de jurisprudencia bastante rara, bastante extraña, bastante curiosa con respecto a que el Estado podría boletear durante 50 años y sin tener derecho a nada del trabajador. Realmente es insólito la situación de los funcionarios públicos, y yo le pido a la gente que tenga comprensión con los trabajadores en huelga del registro civil, porque si hoy día estamos con derecho a vacaciones, hoy día tenemos derecho a previsión, hoy día tenemos derecho a una jornada laboral de 45 horas semanales, fue justamente producto de las huelgas que hace 100, 150 años los trabajadores fueron capaces de dar cuando los empleadores no eran capaces ni siquiera de darle previsión o darle un lugar exento de riesgo a los trabajadores. Entonces todo lo que es la previsión social que hoy día gozamos nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, tiene que ver con la lucha de los trabajadores. Y esa arma, la principal arma que tuvieron los trabajadores, no fue un rifle, no fue una escopeta, no fue un revólver, sino que fue justamente la huelga. Por tanto, tenemos que entender que la huelga es un derecho legítimo que tienen los trabajadores, que a veces afecta situaciones personales y puntuales, pero que en definitiva, si todos avanzamos en la misma dirección, todos vamos a ser capaces de ir avanzando en el progreso humano, en el progreso de las condiciones laborales, donde pasamos prácticamente más de un tercio de nuestras vidas. En ese sentido es importante destacar que la ANEF le ha entregado todo su apoyo a los trabajadores del registro civil y están convocando a un paro y movilización masiva para el día miércoles. Yo espero que el gobierno frente a esto entienda que aquí hay una situación que requiere del diálogo, que requiere sentarse y no siga con sus amenazas. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ampliar las amenazas que está haciéndose el registro civil a toda la administración pública, a todos los trabajadores, empleados fiscales? Claramente me parece que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y en este caso el gobierno está pecando de una sordera y una soberbia
que es la que en definitiva está perjudicando a 1,5 millones de chilenos que no han podido hacer los trámites en esta semana. Claro, la responsabilidad de ese perjuicio, del 1,5 millones que tú hablas, efectivamente es del gobierno, que se pone tosudo, que se pone de alguna manera mano dura, una mano dura que en realidad era de otro carácter, de otro gobierno, que en realidad era una dictadura, y que en definitiva no corresponde a un régimen democrático. Pero tú decías que estaban estos dos temas y que tocábamos este primero, pero estaba el tema de la Constitución. ¿Cómo has visto que ha ido evolucionando las eso? declaraciones. ¿Cómo va el proceso constituyente? O sea, yo creo que el proceso, que la presidenta no anunció un proceso constituyente, anunció un cronograma que eventualmente, en el mejor de los casos, podría llevar a un cambio de constitución. Un cambio hecho por las élites, por los partidos políticos, por el duopolio, pero no por la gente ni por la ciudadanía. Entonces, por eso hablo de que hay un cronograma constituyente más que un proceso constituyente, porque yo entiendo que los procesos constituyentes son procesos que gatillan las sociedades frente a un cambio social que permite y que requiere y que es necesario una nueva constitución. Vimos el fin de semana las declaraciones del ministro Eizaguirre, supuestamente dando más luz al cronograma constituyente anunciado por Bachelet. Y la verdad es que al leer yo las declaraciones del ministro Eizaguirre, me quedo más en la oscuridad, pensando que acá, bueno, voy a entender más lo que se anunció, me quedo más confuso, porque efectivamente se insiste en el tema de los 2/3 por un lado, y ahí es bueno agregar, hay abogados constitucionalistas que han señalado con mucha claridad que el quórum de 2/3 para agregarle el nuevo capítulo a la Constitución no corresponde, sino que lo que correspondía era 3/5. ¿Por qué la importancia de esto? Porque con 2/3 estás obligado a tener los votos de la derecha, mientras con 3/5 es posible hacerlo sin los votos de la derecha. ¿En qué se basan estos abogados constitucionalistas? Ellos dicen que efectivamente la norma general para cambiar la Constitución son 3/5, salvo algunos capítulos específicos de la Constitución que requieren los 2/3. Sin embargo, para agregar un nuevo capítulo se requieren los 3/5. Tanto es así que cuando se agregó el capítulo alusivo a la fiscalía, que se introdujo a la Constitución pinochetista, se requirió un quórum de 3/5. Entonces, hay ahí una sospecha muy grande en términos de que, en definitiva, se puso esa norma para decir, queremos cambiar la Constitución, pero no podemos porque la derecha no nos da los votos. Bien, la verdad, bien perverso lo que se está haciendo, porque la gente está muy ilusionada. Las encuestas siguen demostrando que una gran mayoría quiere una nueva constitución. Eso volvió a pasar hoy día con la CADEM. Están dando entre un 72 y hasta un 80% de ciudadanos que quieren una nueva constitución. Claro, no es que el 80% de los chilenos, no sé, eso serían como 15 millones, van a participar activamente en reuniones activas, pero es un sentir generalizado, Y cuando se hace esta trampita que hicieron con los 2/3, que es tan difícil de agarrarle la mano, entenderla, de seguirla, lo que se está haciendo es generar una gran ilusión, pero que en definitiva va a terminar en que no se puede hacer una nueva constitución porque se le entregó la llave a la derecha. Fíjate que este pequeño juego de números, 2/3, 3/5, estaba sacando la cuenta, 2/3 significa que 26 senadores tienen que aprobarla, porque hay 38, 2/3 son 26. Si fueran los 3/5, son 23. Bueno, pero esa diferencia entre 23 y 26 es la diferencia entre tener una nueva constitución o no tener una nueva constitución en Chile. Después hay que discutir además el mecanismo, pero ese pequeño cambio de número es fundamental. Entonces es bueno que toda la ciudadanía sepa, todos los que nos están escuchando, no es lo mismo decir 2/3 que decir 3/5. Decir 2/3 es decirle a la derecha, señores de la derecha, ustedes tienen la llave, ustedes van a decidir si Chile tiene una nueva constitución o no. Ustedes, que son los herederos de Pinochet, de Jaime Guzmán, son los que en definitiva lo van a decidir. Que sí, el juego que ha jugado la Concertación y la nueva mayoría durante mucho tiempo. O sea, recordemos que para la reforma laboral no se requiere quórum. La reforma laboral es un simple mayoría. Y sin embargo, mayoría que ha tenido en algunos momentos la Concertación y la nueva mayoría, y no han sido capaces de reformarla porque en realidad, para decirlo con mucha claridad, hay varios sectores de los jerarcas de la nueva mayoría
que se sienten muy cómodos con esta constitución. Es cierto, existe un grupo al interior de la nueva mayoría que quiere cambios, que sinceramente quiere cambios, y yo diría que la gran base de la nueva mayoría, la gente que vota por nueva mayoría, también quiere. Seguro. Pero son los jerarcas de la constitución, los jerarcas más conservadores, los llamados del partido del orden, los que hacen estas trampitas bien perversas. En el fondo es, mira, yo quiero, pero le entrego la llave al otro. Entonces, estamos jugando con la ilusión de la gente, estamos jugando con los medios de comunicación de una manera muy, muy perversa. Y después está todo el tema del Consejo Ciudadano. La presidenta Bachelet planteaba el tema de que habrá un consejo ciudadano conformado por personas de gran prestigio, por sobre el bien y el mal, no sé si habrá gente así en este país, pero que se encargarán de todo el proceso. Y ahora el ministro Izaguirre dice, bueno, ese consejo que va a ser nombrado a dedo, además va a nombrar a los monitores que se encargarán de estar presentes en todos los cabildos y al parecer de ir diciendo lo que se va a colocar en la síntesis final de cada uno de los cabildos. Entonces, todo es extraño, todo es extraño. Ya no van a haber cabildos comunales, van a haber cabildos provinciales, es lo que ha señalado el ministro Izaguirre. Y los cabildos provinciales, en definitiva, dice, bueno, podrán participar todos los que quieran. ¿Qué pasa si llegan 500? ¿Qué pasa si llegan 5.000? ¿Qué pasa si llegan 50.000? ¿Quién coloca lo que se va como síntesis final y lo que no va? ¿Quién se va a encargar de eso? ¿Los monitores? ¿Quién elige los monitores? Entonces, la verdad es que yo hice el esfuerzo sincero de entender el cronograma planteado por la presidenta, pero cada vez que lo leo más, con mayor detenimiento, y cada vez que escucho más declaraciones de las autoridades gubernamentales, la verdad es que cada vez termino más confundido. Hay un buen, donde lo tenía recién acá, un buen Twitter de Gabriel Boric al respecto del tema que estábamos hablando. Dice, cuando el registro civil estuvo en paro en el gobierno de Piñera, toda la concertación lo respaldó. Hoy, muchos le dan la espalda. Cuando les conviene, punto suspensivo. Claro, es verdad, efectivamente. Efectivamente, en esa época apoyaron a la dirigente Annalí Díaz, siendo derecha, habiendo dicho que votaba por Piñera, la concertación la apoyó porque estaba dentro del gobierno de Piñera y por tanto le estaba haciendo lita a Piñera. Y ahora resulta que la vetan. La verdad es que todo es raro, todo muy extraño. Oye, yo quería decir lo siguiente. A veces nos critican, que dicen, bueno, pero ustedes están criticando, están alegando, pero ¿y qué proponen? Entonces yo creo que en este caso uno puede ser muy claro, muy simple, muy preciso. Lo que nosotros estamos proponiendo, los humanistas proponemos, es que se llame a la ciudadanía a un plebiscito y se le consulte a la ciudadanía respecto de qué mecanismo es el que quiere darse para una nueva constitución. Se le puede preguntar incluso, ¿quiere usted una nueva constitución o no? Fíjate, yo quiero una nueva constitución, pero me parece muy lícito preguntarle a los chilenos y a las chilenas. Pregunta número 1, ¿quiere usted una nueva constitución? Sí, no. Si usted quiere una nueva constitución, ¿quiere a través de una asamblea constituyente o algún otro mecanismo que se puede explicitar? Así de claro, y eso se puede hacer ya. No ahora, no el 2015 que se nos va, pero sí se puede hacer hacia mediados o final del año 2016. Es una pregunta muy clara, la gente tiene clara su posición al respecto, además se pueden generar muchos debates, discusiones. Entonces hay una propuesta, para que no se nos diga que estamos simplemente criticando el tema. Consúltela a la ciudadanía. ¿Quiere o no quiere una nueva constitución? Segundo, ¿cuál es el mecanismo por el que usted se inclina, el que usted quiere? Bueno, y a partir de eso comencemos a avanzar y veamos los mecanismos de reforma, pero que sea a partir de consulta ciudadana. Ahí hay una propuesta muy concreta. Todo es muy, muy, muy raro. Después nos dicen, bueno, ¿y cómo sería la Asamblea Constituyente? Como si fuese una cosa muy rara, muy extraña. Resulta que desde la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos han habido más de 100 países que han hecho Asamblea Constituyente. 100. Más de 100 países, de distintas maneras, todas asambleas constituyentes donde los constituyentes, los delegados, son elegidos democráticamente. Y la verdad es que acá en Chile pareciera que eso no fuera posible y fuera algo absolutamente de otro mundo. Nosotros, como humanistas, hicimos una propuesta, o dos propuestas incluso hicimos, en términos de, recogimos lo que plantea la Fundación Moebius y recogimos lo que planteaba el Centro de Estudio Humanista, en términos que habían dos formas precisamente de hacer una asamblea constituyente dentro del marco institucional, sin salirnos de incluso la actual constitución, teniendo que reformarla a través de un proceso similar a lo que planteó ahora Bachelet, pero en definitiva estamos planteando que es posible cambiar la constitución para llamar a un plebiscito y es posible cambiar la constitución dentro de los marcos institucionales para llevar adelante una asamblea constituyente.
Y curiosamente, hay un estudio de Naciones Unidas, de los procesos constituyentes en el mundo, que plantea que la mayoría de los países que han llevado a cabo procesos constituyentes en los últimos 20 años han sido países que han estado en un régimen democrático, estable, y que han llegado a un momento en que ven que es necesario reformar, perdón, de cambiar la Constitución, porque están en otro momento, en otro proceso. Y ese es el tema de la Constitución. La Constitución, en el caso de Chile, es una Constitución dictada por Pinochet, pero claramente los países, cada 20, cada 30, 40 años, van cambiando y tienen que actualizar su Carta Magna, su Carta Fundamental, que es la que nos rige a todos los chilenos. Entonces, son procesos normales, necesarios, y que se dan en todas las sociedades, y que no es necesario hablar ni de revolución, ni golpe de Estado, ni quiebra de institucionalidad, ni nada de eso. Es más, yo tengo el comentario de que en la reunión privada que tuvo la presidenta con los presidentes de partidos, a los cuales el Partido Comunista no fue invitado, hubo alguien de los asistentes, es decir, uno de los representantes de los partidos políticos, de la nueva mayoría, que sacó el tema de un posible golpe de Estado, asustando a la gente, metiéndole cuco frente a algo que ya está absolutamente alejado y que no estamos en los momentos para pensar en eso. Bueno, si tenemos un Escalona que en su momento decía que esto es fumar opio, y tenemos otros que han descalificado completamente desde la misma nueva mayoría, desde los sectores teóricamente más progresistas y de izquierda. Claro, no me extrañe que hayan otros que ya empiecen con las amenazas y los temores y tratar de rescatar toda esta vieja historia de golpe de Estado. No, después te dicen también que el país no está preparado, en fin, entonces que necesitamos, no sé, 10 años más, 20 años más. Creo que el país está muy preparado y lo que necesitamos ahora es avanzar con mucha resolución. Nosotros nos vamos a ir ya luego a una pausa. Después de la pausa vamos a tener el teléfono abierto, el 2977-1579, el 2977-1580. Y yo te quiero dejar largado varios otros temas que me parece que están dando vuelta en la semana. Un senador, Orpis, que recibe mesadas que ya van por los 100 o 150 millones de pesos. Ya de mesada le queda poco a este señor. Están pidiendo su desafuero. Hubieron elecciones en la FEUC, me parece que es muy interesante lo que pasó ahí. Y hubo elecciones en Argentina también, que se movió bastante la cosa. Así que ahí te dejo planteado algunos temas. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos acá al aire en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el programa Tiempo de Tomás, junto a Tomás Hirsch, y quien les habla, Efrén Osorio. Hemos estado hablando y conversando acerca del tema del registro civil, todo lo que es la huelga, lo que ha significado un poco para la gente, pero hemos planteado con mucha claridad de que en definitiva los trabajadores, su herramienta más fuerte que tienen para buscar sus reivindicaciones tiene que ver con la huelga legal o ilegal. Pero hay distintas opiniones, parece, sobre eso, ¿no? Sí, tenemos al aire al diputado Daniel Farcas, diputado del PPD, que fue uno de los que patrocinó el recurso de protección en contra de los funcionarios del registro civil. ¿De los funcionarios o de la dirección? Vamos a preguntarle. Bueno, ¿está al aire o no está al aire, Daniel? Así estoy. ¿Cómo están? Buenas noches, gusto saludarlos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Daniel, ¿qué tal? Te habla Efrén Osorio. Lo primero es consultarte, ¿el recurso de protección es en contra de los funcionarios? Bueno, la verdad es que el recurso de protección, más que en contra de los funcionarios, es a favor de los usuarios, porque lo que estamos viviendo hoy día es una situación muy compleja. Y yo escuchaba con atención lo que comentaban, y en realidad lo que nos falta en Chile es un estatuto administrativo que regule la sindicalización y la movilización en la administración pública, por un lado, y por otro, efectivamente, los derechos de las personas, porque evidentemente ustedes comprenderán que los que somos diputados que representamos a comunas como Huachuraba, Conchalí o Renca, finalmente terminamos siendo los más afectados en términos de que las personas que representamos no pueden acceder a un carnet de identidad, no pueden inscribir a sus hijos, no pueden, obviamente, si tienen la desgracia, poder, obviamente, hacer los trámites mortuorios. Entonces nos enfrentamos a una situación muy difícil. Nosotros siempre hemos apoyado los movimientos sindicales, nos parecen que son muy razonables, pero tenemos que llegar a una norma en Chile que establezca y regule de una manera bastante integral, porque lo que estamos viviendo hoy día claramente no está bien, porque las personas quedan muy indefensas. Daniel, pero tú, al igual que yo, fuimos dirigentes estudiantiles en los años 80, en los tiempos duros.
Y ahí Muy hicimos dura. varias tomas, nos tomamos varias instituciones estatales, gubernamentales, nos tomamos calles, protestamos fuertemente en contra de la dictadura y muchas veces también habían dificultades a los usuarios de los servicios públicos. Y nosotros hablábamos con los usuarios, incluyéndote a ti, dándole explicaciones que en definitiva acá había una dificultad muy grande que hacía que la presión que teníamos que hacer tenía que ser esa. Entonces, cuando yo vi que pusiste este recurso de protección me llamó mucho la atención porque lo que correspondería es que tú presionaras a tu gobierno para que buscara solución, pero que no te querellaras en contra de los trabajadores del registro civil. Me parece muy complejo eso. Es cierto que hay dificultades con los usuarios, pero todos sabemos que la huelga ha sido la única herramienta que ha tenido el movimiento de los trabajadores desde los años 1800, 1700 para lograr mejoras salariales, para lograr mejoras en sus cosas de gobierno, de previsión. Entonces me llama la atención que alguien que yo te conocí, que te vi como muy como un gran luchador, hoy día estés yendo contra los trabajadores. No lo entiendo. Bueno, primero que nada, sí, un gran reconocimiento a ti y a toda esa generación maravillosa, a mi juicio, de la que me tocó ser parte, que luchó contra la dictadura y que efectivamente creo que teníamos un momento... ¿Aló? ¿Aló? ¿Algo pasó con el llamado? Se cortó, parece. No es censura, aquí no hay... ¿Aló? Ahí está, Ahí sí. está. Daniel, sí, No, te escuchamos. ustedes no me escuchan, pero yo lo escucho. Ah, a usted. perfecto. Oigan, no, bueno, de partida eso y por supuesto un reconocimiento a ti también porque fue un momento muy duro. Mira, yo creo que aquí tenemos un problema, de verdad, y lo digo de corazón. Yo me siento súper complicado en esta situación y de hecho me he reunido después con los dirigentes sindicales porque creo que estamos viviendo una situación muy injusta, pero lo más injusto es para los pobres usuarios, porque ustedes van a tener que coincidir conmigo que no, cuando supimos que no iban a haber turnos éticos, ahí fue donde nuestro punto más de preocupación y de ahí el recurso de protección que nosotros hoy día interpusimos. La verdad es que después los dirigentes han aclarado, entiendo yo bastante profusamente, que sí hay turnos humanitarios y el tema de los turnos humanitarios era lo que a mí más me golpeaba, porque ustedes recordarán, y yo a los dos los recuerdo en la época de la dictadura, que incluso en la época de la dictadura y cuando estábamos luchando contra un régimen oprobioso, se mantenían siempre la posibilidad de tener turnos éticos. Yo creo que eso era, o turnos humanitarios, como le llaman los dirigentes sindicales correctamente, a lo mejor hoy día. Yo creo que eso era muy importante y marcaba una diferencia sideral entre la situación que efectivamente puede afectar a los usuarios. Pero yendo al fondo del tema, yo estoy por legislar y lo he planteado y se lo he dicho ya a varios parlamentarios de distintas bancadas, de que tengamos un estatuto que permita a las personas que hoy día están en la administración pública tener una sindicalización adecuada, tener una normativa para luchar por sus derechos y además que se respeten los acuerdos que efectivamente los gobiernos firman, porque aquí, ustedes seguro van a coincidir conmigo, a los dirigentes sindicales lo que les importa es que se respeten los acuerdos y no efectivamente qué director o qué directora transitoriamente está ocupando un cargo, y en eso yo creo que los dirigentes tienen un gran punto. Oye, ¿cómo te habla Tomás Sir? Hola, Tomás, querido. Un colega tuyo, diputado, dice hoy día, Gabriel Boric concretamente, dice hace un rato, cuando el registro civil estuvo en paro en el gobierno de Piñera, toda la concertación lo respaldó. Hoy muchos le dan la espalda. Cuando les conviene, ... No sé, él está planteando ahí una suerte de doble discurso. Yo no sé qué dices tú al respecto, si lo tomas, te hace cargo o no. Pero además yo te quiero preguntar, y te pido darle un tiempo a esa reflexión de Gabriel, pero también respecto de cómo piensas que se puede compatibilizar adecuadamente los derechos de los ciudadanos y los pobladores efectivamente a poder hacer sus trámites, todo lo que requieren del registro civil. Yo sé que hay más de 1,5 millones que está siendo afectado, con el derecho de los funcionarios por sus propias reivindicaciones. ¿Cómo se combinan ambas cosas? Bueno, primero con respecto a Boric, yo no comparto eso, yo no sé cuál es la orientación política de la dirigente y la verdad nunca me he preocupado de ver si los dirigentes son de un lado o de otro y la verdad es que no siento que esa sea la problemática hoy día. Yo me asusté y lo reconozco y actué en función de una situación en donde se dijo que no iban a haber turnos éticos y eso fue lo que para mí fue la gota que rebalsó el vaso. Pero tenemos una situación súper compleja y esta es la verdad. Los dirigentes sindicales hoy día de la administración pública no tienen ningún tipo de regulación, por lo tanto están al margen de la ley, lo que es totalmente absurdo, ilegítimo e injusto.
Entonces, ¿qué creo yo? ¿Cómo lo plantearía yo, Tomás? Yo diría, bueno, hagamos una regulación que les permita a los dirigentes sindicales del sector público tener una normativa, que obviamente existan movilizaciones, pero que estas estén obviamente reguladas y marcadas, por ejemplo, por promesas de los gobiernos cada 4 años que efectivamente se cumplan. Y aquí una reflexión un poco más profunda con respecto a lo que pasa no solo con el registro civil, sino con los funcionarios públicos en general. Ellos están sometidos a tener que cumplir con determinadas normativas muy estrictas del Estatuto Administrativo. ¿Algo pasó nuevamente? Daniel dice que él no escucha, pero acá no se escucha en este momento. ¿No? Sí, ahí está. Sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Aló? Sí. Daniel, sí. Sí. Oye, estoy con Chalí, pero aquí se escucha perfecto. Oigan, en todo caso, el punto para mi gusto es que lo que tenemos que regular es cómo compatibilizamos estos dos derechos. O sea, no puede ser que los funcionarios públicos hoy día estén fuera de toda norma y no tengan la oportunidad de manifestarse y de luchar por sus derechos. Pero tampoco es posible que las personas, que es 1,5 millones de personas que se han visto afectadas, como bien decía Tomás, pero además personas que no tienen ninguna posibilidad de incidir en esta situación, porque yo entiendo que cuando hay una panadería o un supermercado que están paros, entonces uno va está obviamente en una manifestación, lo que sea, uno tiene la oportunidad de ir al del lado. Y eso me parece súper legítimo, súper justo. Pero acá, ¿qué posibilidades tiene alguien que es usuario de este servicio? Ninguna. Y está bien que así sea, porque nosotros hemos definido que la administración pública... De nuevo se perdió. Algo pasó ahí. Bueno, agradecer, no sé si estamos al aire. Yo lo escucho a ustedes, pero Sí. no sé si ustedes me escuchan a mí. Si algo pasa, se corta por allá. Bueno, Daniel, te agradecemos la posibilidad de conversar contigo. La verdad es que yo sigo sin entender por qué te fuiste contra los trabajadores y no presionaste a tu gobierno, que es lo que correspondía a mi juicio. Te agradecemos tu intervención y bueno, para otro momento volveremos a conversar. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. A todos. Bueno, Bueno, a propósito de los 80 y a propósito de la dirigencia estudiantil que conversamos con el diputado Farca, hubo una noticia re interesante que ocurrió la semana pasada, que tuvo que ver con las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Creo que marca un hito que es necesario conversar y analizar y reflexionar. La Universidad Católica, que fue la cuna del gremialismo, de donde surge y nace la UDI, que fue la cuna donde estaba Jaime Guzmán, que de alguna manera era el arquitecto de toda la institucionalidad vigente, el arquitecto de la Constitución del 80, y que siempre en la FEUC, hasta hace 6 años atrás, siempre se imponía el movimiento gremial, siempre ganaba las elecciones los gremialistas o los representantes de la UDI, y hace 6 años atrás ganó por primera vez un movimiento de centro-izquierda que se llamaba... UNE. No. La NAO. la nueva acción universitaria que encabeza, entre otros, del cual surgió Giorgio Jackson. Y que la semana pasada, en las elecciones que hubo, por primera vez también una lista de izquierda se impone, al menos en mayoría relativa. Creo que el triunfo de la lista Crecer, una lista de izquierda, declaradamente izquierda, que se haya impuesto a la lista del NAO de Giorgio Jackson y también a la lista de la derecha, es algo realmente simbólico que está marcando pauta, pero me parece que tenemos un llamado. Vamos al llamado y seguimos hablando, sí. Está Gonzalo de Villa Alemana, me parece, ¿no? Sí, Sí. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, mira, bueno, soy de Villa Alemana, venía en trayecto desde Santiago, soy uno de los tantos ciudadanos que tiene que trasladarse kilómetros para poder encontrar un trabajo, entre comillas, digno en este país, así que viajo prácticamente todos los días desde Villa Alemana a Santiago y me devuelvo por la ruta conocida como La Dormida, Ya. y lamentablemente en la cima se me perdió la señal, así que tuve que parar para esperar que me llamaran y poder conversar con ustedes. Ah, qué bueno. Bueno, para comentar un poquito sobre el tema que ustedes están planteando, yo creo que, mira, yo voté por el gobierno actual, pero tenemos que ser, como ustedes bien dijeron, tenemos que ser bien claros, exigir más claridad. No podemos seguir con la teoría de cuál es si es el huevo o la gallina, cuál es primero. Yo creo que es súper importante en estos momentos exigir un cambio radical, que es la nueva Constitución. No podemos estar haciendo reformas, no podemos hacer una casa en una base mala. Y lamentablemente eso es lo que estamos haciendo. Estamos
trabajando, haciendo una cantidad de reformas con los cimientos que ya sabemos. La Constitución del 80 no nos sirve para hacer los cambios que nosotros necesitamos como sociedad. Por otro lado, creo que no sé tanto miedo que le tienen a la palabra o a la frase proceso constituyente o una asamblea constituyente, digámoslo así. No sé si ustedes se acuerdan, yo lo vi en algunos archivos de televisión hace unos días atrás, el mismo presidente Frei Montalva, en aquel plebiscito que se hizo del 80. Para el 80, dijo que era necesaria una asamblea constituyente. O sea, ¿cuál es el miedo que tienen los amigos de la ADC para no llevar a cabo un proceso como tal? Entonces, es súper importante exigir de diferentes formas. La radio para mí es uno de los medios importantes. Yo como ciudadano, la verdad que voté por Michelle Bachelet, soy comunista, lo mantengo y lo voy a seguir siendo, pero estoy bien defraudado, me siento bien, o sea, no entiendo por qué podemos aceptar tanta cosa, esperar y volver a ver tanta mentirilla, tanta cosa, la nebulosa, y no poder hacer lo que realmente necesitamos, que es el cambio de la Constitución. Así es, Gonzalo, te agradecemos mucho. Tenemos al aire a Félix de Maipú, así que un abrazo, Gonzalo, y Félix, te escuchamos. Se nos cortó, pero efectivamente, tal como decía Gonzalo, Eduardo Frei Montalva, pero también Patricio Elwin, también Ricardo Lagos y todos los personeros actuales de la Concertación y Nueva Mayoría en los años 80 estaban todos por el tema de la Asamblea Constituyente. Lo sabemos muy bien porque nosotros humanistas también fuimos parte en ese entonces de la Concertación y luego nos salimos. Tenemos al aire a Félix de Maipú, me parece. Félix. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está Félix? Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Cuéntanos. Sí, que yo estaba leyendo hace poco, hace un tiempo, que la Asamblea Constituyente puede ser convocada ahora, inmediatamente por el presidente que se haya elegido. No es necesario hacer estos chanchullos y estas trampas en el Congreso, sino que ahora la Constitución misma de Pinochet dice que ahora el presidente de la República puede llamar a una Asamblea Constituyente sin necesidad de nada. Él lo puede hacerlo. Ya, pues, Félix. Y que me parece que la gente se informe, porque la gente no sabe esto de los 2/3 que están pidiendo, porque es darle, como dijo Tomás, darle la llave a la derecha, y lo dijo Quintana también. Muchas gracias, ojalá Félix. que la gente se informe acerca de cómo están, como se dice, engañándonos y haciendo trampas para que la derecha, una vez más, no bloquee estas demandas del pueblo. Esa es la idea de este programa, que la gente se eduque, entregar información. Vamos viendo todo lo que va pasando en el proceso constituyente. Así que muchas gracias, Félix. Y sí, es posible a través de la actual Constitución hacer los cambios constitucionales para llamar a un nuevo plebiscito. Sí, sin duda el procedimiento no es simple, eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Si hay una maestría que tuvo el perverso de Jaime Guzmán, fue dejar todo amarrado de un modo absolutamente difícil de modificar. En general las constituciones, tú sabes, en el mundo tienen lo que se llamaría acá un capítulo 16, es decir, un capítulo que define el modo de darnos una nueva constitución, de un modo de la reforma, y en esta justamente no lo dejaron. Pero más importante me parece son las opiniones de nuestros auditores. Muy breve porque tenemos muchas llamadas. Está José de Peñalolén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Mira, yo no sé cómo hacerlo o cómo lo van a hacer, porque lo que pasa es que aquí hay un 80% que quiere nueva constitución, asamblea constituyente, y hay una derecha que tiene un 20% que dice que no, y a todos le dice que no, pero lamentablemente ese 20% es una roca que no deja pasar al otro lado del río, y no sé cómo lo van a hacer, porque hasta el momento yo he escuchado más de la derecha que dice que no se puede hacer, que no la quieren, que es mala, que los de la que quieren realmente hacerla. Yo creo que hoy día es un tema de todo, pero lamentablemente, si usted no puede decir cómo ese 20% puede quedar obsoleto, porque ningún medio hasta el momento ha dicho que es buena la Constitución. ¿Por qué? Porque los medios los manda a la derecha y no, lamentablemente no dejan que realmente la gente decida, y esa gente que está en la derecha es la que está mandando en el Senado hoy día. No sé cómo lo van a hacer. Gracias, José, por tu opinión. Yo creo que tienes mucha razón. Por si alguien quiere llamar todavía, está el 2977-1579,
y el 29771580 para hablar de la nueva constitución, el proceso constituyente y muchos otros temas. Está, por ejemplo, en este minuto Aldo de Puente Alto. Le vamos a pedir su opinión. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Estimados caballeros, aquí lamentando, tristemente viendo la vergüenza de este gobierno que una vez más decepciona a los trabajadores y a los estudiantes. Cuando se trata de hacer algo que va en beneficio de los trabajadores, todo les sale mal. Es como cuando alguien te invita a comer y la comida sale toda cruda, quemada, o azucarada, o a veces cruda. O sea, un desastre. Pero cuando tienen que jugar a ser derecha, les sale a la perfección. Y el conflicto del registro civil han sido, pero derecha pura. Esa ministra no entiende que necesitamos mujeres que se dedican a la política en Chile, pero mujeres inteligentes. No por la pinta, porque sean bonitas o porque sean simpáticas, sino que inteligentes. Sin embargo, esta ministra actuó en esta semana como la peor de las patronas del latifundio, basureando a las nanas. Ahí está el resultado, no sé cómo va a terminar esto. Pero lo más increíble, que el gobierno tonto, torpe, por no decir otra cosa, la chilena, ha tratado de poner a los funcionarios del registro civil en contra de la población, tratando de que la población se vaya encima de ellos, criticando porque los problemas que se le crean. Cuando todo se hubiera solucionado con simplemente haber hecho una rueda de prensa, haber llamado a los dirigentes y haberse sentado. Eso lo hace gente de izquierda, eso lo hace gente de verdad que respeta a los trabajadores y a los estudiantes. Los derechistas no, los derechistas basurean. Y con respecto a la Asamblea Constituyente, tú lo has dicho, Tomás, aquí se necesita llamar a un plebiscito. A como dé lugar, no nos vengan con cuentos, no nos quieren entrampar, no nos vengan a poner un Saldívar, no nos vengan a poner un Burgo, no nos vengan a poner un Alamán, no nos vengan a poner a farsante. Y mire ese diputado del PPD que acaba de hablar, qué vergüenza, por Dios. Pancho Vidal, tírale las orejas, por favor, qué vergüenza. ¿Ah? Ya pues, Aldo, te agradecemos tus palabras, muchas gracias. Bueno, en todo caso, quien habló ahora fue... me equivoqué. Quien habló ahora fue... No, digo el diputado que habló, Daniel Farca. A Pancho Vidal lo veo además en otro programa en que estoy en otra radio, así que le vamos a decir también... No, lo que pasa es que lo que dijo Aldo es que Pancho Vidal, por favor, tire la oreja a Farcas. Sí, que alguien le tire la oreja, en cualquier caso. Sí. Oye, bueno, alguien me está pidiendo aquí si podemos dar nuestros Twitter, porque hay gente que parece que nos quiere escribir, entonces voy a dar los dos Twitter nuestros para que los anoten nuestros amigos que están escuchando. El mío es @Tomás Hirsch. Es bien complicado escribir Hirsch, pero vamos a decir @Tomás HIRSCH. @Tomás Hirsch, ese es mi Twitter. Y el de Efren es @Efren_Osorio. Así que también pueden escribirnos ahí y vamos a ir leyendo en el programa y en los futuros programas los tweets que vayan mandando la gente, con opiniones, con ideas, con sugerencias. Está claro que este programa y quienes estamos acá estamos claramente por avanzar en una dirección de una asamblea constituyente, en una consulta muy amplia a la ciudadanía, en un proceso muy participativo, pero son muy bienvenidas todas las opiniones, quienes piensan de un modo, piensan de otro modo. Como parece que está sucediendo en distintos países del mundo, en Argentina, quiero aprovechar estos pocos minutos que quedan. Hubo una elección importantísima este fin de semana. El kirchnerismo estaba apuntando a su continuidad, ¿no es cierto?, con la candidatura de Scioli. Y hay que decirlo, creo que fue una elección muy complicada para el kirchnerismo, una elección muy reñida. Perdió en un bastión muy duro del peronismo y el kirchnerismo, que es la provincia de Buenos Aires, donde se esperaba que ganara Aníbal Fernández, que había formado parte del gobierno, y sin embargo ganó la oposición. Y en las elecciones presidenciales se produjo un virtual empate, la verdad, entre Scioli y Macri, que lo está llevando a una segunda vuelta. La verdad es que el panorama queda muy abierto porque no se sabe qué va a pasar con las otras candidaturas de cara a esta segunda vuelta. Yo creo que el proceso que se ha llevado adelante, aunque ha sido tan descalificado acá en Chile, ha sido un proceso muy interesante. Se han hecho reformas profundas, se han incorporado elementos nuevos como la ley de matrimonio igualitaria, la restitución de las empresas, el fin del sistema AFP, en fin,
en tantos otros temas, así que por lo menos desde acá esperamos que ese proceso pueda continuar, pero viene una etapa muy compleja para la segunda vuelta. Sí, la verdad es que yo creo que todo lo que ha hecho el kirchnerismo en los grandes trazos es espectacular. Recogieron una Argentina que estaba quebrada. O sea, recordemos cuando asume Néstor Kirchner, se han venido 3 presidentes arrancando de la Casa Rosada en helicóptero y con una deuda tremenda que no podían pagar. Sin embargo, Néstor y luego Cristina han logrado estabilizar la economía argentina, han avanzado tremendamente en situaciones de derechos humanos y de previsión social. Que no es posible discutir eso, pero sin embargo yo creo que igual hay que revisar, algo se está haciendo mal en los gobiernos progresistas de, no sé, Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela misma, que hace que un segmento importante de la población sea captada por la derecha, sea manipulada por los medios de comunicación controladas por la derecha. Por tanto, hay algo que revisar que en algún minuto tenemos que conversar en este programa. Yo soy un ferviente apoyador de los procesos democráticos en estos países progresistas, pero también creo que hay que revisar cómo se están haciendo las cosas para evitar que sucedan estas cosas que está pasando en Argentina. Sí. No es posible, con todos los avances que hubo, que hayan llegado con casi un 50% cada uno. Tema que queda abierto y que vamos a seguir conversando en los próximos programas. Por ahora ya nos despedimos, se nos ha ido un nuevo programa de Tiempo de Tomas. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes acá en Tiempo de Tomas. Un abrazo a todos. Nos vemos. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. ¡Hey!